Swipe up. El usuario salvaje desliza a la marca. Participan Rodrigo González Lama, Director of Sales Vertical en Spotify; Carlos Chaguaceda, Director de Comunicación en el Museo del Prado; Alex Vilalta, Brand Manager en Conforama; Amaya Navas, Global VP, Partner Director en Snapchat y MS by Aleph; Daniel Devay, CEO en Epsilon Technologies. Que la inteligencia del público se mide por la cantidad de los aplausos. Así que cuando acabemos esperemos merecer algo un poco más de entusiasmo. Yo estaba ayer tranquilamente en casa y me llamaron que había fallado el moderador. Y como trabajé unos años en la tele, aunque ya no me acuerdo, pues Javier me dijo, ocúpate tú. Y aquí estoy, pero para que veáis cómo a veces se produce la serendipia o la dorotipia o algo así. Serendipia sé lo que es, la otra palabra se me ha escapado. He escuchado muy atentamente la anterior presentación y yo no sé si hay una cámara que me esté grabando ahora, supongo que sí, pero que pueda grabar mi teléfono móvil, porque en mi teléfono está el estudio donde miramos cuando miramos el Bosco. Un estudio que hemos hecho en el Museo del Prado, que aún no hemos presentado, pero como esto es como la familia, yo os lo cuento, y os voy a enseñar el mapa de calor de dónde miramos cuando miramos el Bosco. ¿Qué es esto? ¿Y por qué os enseño esto? Primero, porque no me es el nombre correcto de los que me acompañan en la mesa, con lo cual me lo ahorro. Y segundo, porque esto demuestra que las cosas o son atractivas o interesantes o no lo son. La presentación anterior no la podía haber hecho con joven despidiendo a su amante, de Claudio de Lorena, por ejemplo. Porque el Bosco es mítico, es mágico, es una marca, es sugerente, se puede interpretar. Y sobre todo relevante, el Museo del Prado tiene 1.800 cuadros colgados, 2.000 en los almacenes, pero el Bosco todos sabéis cuál es. Bueno, habéis dicho que sabéis cuál es. Yo voy a pasar lista y veré quiénes estáis. Pero bueno, antes de acaparar el micrófono, a mi izquierda está Rodrigo. Sí. Correcto. A mi derecha está Amaya. Amaya. Alex. Alex. Fátima. Daniel. Y Daniel, que nos hemos conocido ahora a oscuras, con lo cual casi no nos reconocemos ahora con tanta iluminación. Y yo creo que como el tema está muy bien planteado, en el sentido de qué es lo que nos une aquí, es cómo las marcas intentamos ser relevantes, pues casi haría un turno de derecha a izquierda saltándome a mí, que ya he hablado demasiado. Daniel. Bueno, pues gracias por la introducción. A ver, ¿cómo ser relevante? Pues hoy es muy importante tener observar, ¿no? Diseñar estrategias desde el prisma de la autenticidad, de la genuinidad, del hiperrealismo, en fin, desde un prisma mucho más mundano y poco artificioso, porque al final el consumidor lo que está buscando es encontrarse con situaciones que pueda empatizar, que las pueda ver como realistas y se sienta muy identificado, ¿no? Eso nos da muchas oportunidades a nivel de comunicación, a nivel de las marcas, porque hoy en día la comunicación ya no es tan, digamos, artificiosa, sino que es más natural y eso nos permite mostrar nuestro producto. Y en vuestro caso está clarísimo que sois el museo número 1 en redes sociales a nivel español. No me enteré yo de lo contrario. Exactamente, y eso hace pues, que bueno, las marcas tengamos la oportunidad hoy en día de poder mostrar el producto de una forma mucho más auténtica y ese es el principal atributo que yo apuntaría, ¿no? Que estoy observando y estamos viendo el humanismo, el hiperrealismo y la autenticidad, ¿no? Muy bien. Tú que además has escrito libros sobre el tema, o sea que tienes una visión un poco más, un poco más amplia. Teórica o más amplia. Bueno, sí, efectivamente yo he escrito el libro de TikTok porque creo que ha sido el fenómeno, ¿no? Bueno, sigue siendo, porque TikTok es una auténtica locura, ¿no? Pero efectivamente yo creo que ahora mismo, tal y como está, bueno, también tenemos que hablar de diferentes generaciones, ¿no? No solamente la generación Z, que todo el mundo habla de ella como si fuera la única que está en estos entornos, sino el resto de plataformas, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues al final lo que necesitamos es, como decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es la visión de ellos? Y necesitamos centrarles, por ejemplo, la cuenta del Museo del Prado de TikTok, a mí me parece, el otro día lo decía en Twitter específicamente, a mí me parece espectacular, ¿no? Es una cuenta que atrapa, que atrae, que enseña, educa
Y yo creo que eso es un poco el fin, ¿no? de lo que estamos persiguiendo los que estamos en redes, los que estamos especializados en redes, los que trabajamos para redes, ¿no? Bueno, pues que las marcas sepan el cómo, ¿no? Yo no hubiera visto a TikTok, al museo entrar bailando, ¿no? Por ejemplo. No, es que, claro, TikTok es una red de baile. No, TikTok no es una red de baile. Hay gente que baila, pero TikTok es otra cosa, ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde las marcas y las agencias tienen que cambiar el chip. Tienen que cambiar absolutamente el chip y pensar que las redes, no solamente TikTok, sino también Reels, que es una copia de TikTok ya, se ha convertido en otra cosa, ¿no? Y ahí es donde la creatividad juega el primer papel. Y fijaros que los vídeos que ellos hacen, que son vídeos muy bien hechos, tienen mucha calidad, etcétera, pero al final es eso. O sea, vídeos que diviertan o que sean educativos o que entretengan, ¿no? Es decir, educar, entretener o divertir. Y esos son los 3 factores para cualquier marca. Y a partir de ahí empezar a construir, y si lo puedes hacer también como lo hacen ellos, chapó. Tampoco esto es una cuña publicitaria, ¿eh? O sea, No, vamos es a hablar de encanta. todos que... No, lo digo porque a mí personalmente me encanta y hemos empezado con ese tema y por eso hablo especialmente del museo. Muchas gracias. Pero bueno, nosotros queremos tomar por lo menos 5 preguntas del público. No vamos a hacer como las mesas anteriores. Creemos que la inteligencia está ahí y no aquí, por lo cual queremos que nos preguntéis. Pero mientras tanto, ir preparando las preguntas, una para cada uno. A mí no. Alex, ¿cómo lo veis en Yo para tu Conforama? tranquilidad te diré que las marcas ya nos hemos puesto las pilas, al menos nosotros desde Conforama ya hace mucho tiempo. Yo creo que para ser relevante lo primero que tenemos que hacer es entender en qué medio estamos. Es decir, las redes sociales se han fragmentado y cada una trabaja de una manera y genera unas audiencias. Y lo primero que tenemos que hacer las marcas es entender cómo entrar en esa red y cómo cautivar la atención. Nosotros hace un año replanteamos toda nuestra estrategia de social media y obviamente la primera recomendación que nos hizo la agencia es, oye, tienes que entrar en vídeo. Nosotros hasta hace un año no publicábamos ningún tipo de vídeo. Hacíamos algún story, siempre gráfico, pero no trabajábamos vídeo. Y a partir de ahí empezamos a generar contenidos de vídeo vertical. Claro, el resultado que hemos visto es brutal. Nosotros en un año, en una red social como Instagram, que estábamos un poco estancados, hemos disparado un 300% el engagement rate. Y de hecho ahora el 40% de nuestras publicaciones ya son en formato vídeo vertical. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender el canal, entender la plataforma y adaptarnos. Y luego hay un factor que creo que es importante al menos debatir aquí, que es cómo están madurando las redes sociales. Es decir, TikTok ha cambiado el paradigma. Cuando nació Instagram, todos nos acordamos que hubo un momento de tensión social cuando los padres empezaron a entrar, ¿no? Hubo como una revolución de esos hijos que decían, oye, esta es mi red social y aquí yo no quiero que esté mi padre viendo lo que hago, ¿no? En cambio, TikTok lo que ha hecho es precisamente unir generaciones. O sea, TikTok está claro que es una red social o una red de entretenimiento, que esto es otro debate que podemos tener, pero es una red donde la gente va a pasar buen rato, a entretenerse, a divertirse y donde las generaciones confluyen, ¿no? Entonces, las marcas lo que sí que tenemos que entender es qué rol queremos jugar, cómo tenemos que adaptarnos y sobre todo cómo confluye este posicionamiento que tú puedas tener de la marca con ese tono nativo de cada red social y ahí conseguiremos esa relevancia. Muy bien. Amaya. Voy a intentar ser rápida para que haya Venga, preguntas. sí. Bueno, yo creo que la relevancia va directamente relacionada con la diversificación. Yo creo que habéis hablado de TikTok, habéis hablado de Instagram, de todas las plataformas. Así que yo creo que desde nuestro lado, por ejemplo, cuando vemos la parte de Snapchat, ¿no? Hablamos de un complemento, hablamos de un medio en el que la realidad aumentada ayuda, que creo que ahí podemos incrementar la realidad aumentada en el museo. Creo que nos puede ayudar a llegar y ser más relevantes en más sitios, pero en este caso hablamos de personas reales. Entonces yo creo que cómo ser relevante es entender a qué audiencia quieres llegar, para qué, es decir, cuál es tu objetivo, cuáles son tus KPIs. No es lo mismo ser relevante para descubrir un contenido que para generar una venta, con lo que yo creo que la diversificación de los medios, la adaptación del mensaje a cada uno de los medios y sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Snapchat, hablamos de realidad, de personas reales, de la influencia real. Entonces, creo que el poder diversificar, el poder tener estos mensajes en cada una de las plataformas y adaptarlos, nos va a permitir que seamos relevantes en toda la audiencia, ¿no? Y como comentabas, ¿no? El tema de las generaciones. Así que desde mi lado diría que diversificación. Rodrigo, tú desde el oído, desde Spotify, ¿qué nos dirías?
Bueno, yo os diría que para las marcas existe una oportunidad única de conectar con la audiencia y ser relevante desde el vínculo, desde esa famosa palabra que es engagement, que en realidad es más que el vínculo que tienen las marcas con la audiencia. Nosotros ofrecemos un espacio, un ecosistema donde los usuarios tienen una conexión directa con el contenido, con el audio, con la música, con los podcasts, que intensifica su vida diaria. Os iba a poner un ejemplo. Yo intentaba poner algo más concreto. Yo esta mañana he hecho una de las actividades que más pereza me da del mundo, que es entrenar. Para mí es un mundo, pero se intensifica y es mucho más llevadera cuando la acompaño con música y hace que esa experiencia sea única, personalizada e íntima mía. Eso ofrece una posibilidad a las marcas de conectar en ese entorno con esa audiencia, en ese contexto. Nosotros hemos un estudio que dice que más del 70% de los usuarios de Spotify usan Spotify para intensificar su vida diaria, y ya estamos en un momento donde el entorno de audio, gracias a 3 pilares principales, que es el contenido, la audiencia que está ahí y la tecnología que nos permite personalizar y llevar al máximo la experiencia de Spotify, hace que sea un momento único para que las marcas sean relevantes. Pero claro, lo habéis comentado antes, el paradigma ahora de las marcas no es tan fácil encontrar a los usuarios, no es tan fácil conectar con ellos. Los medios clásicos, los medios tradicionales ya no dan los mismos alcances que daban antes y muchísimo menos el mismo engagement. Pues hay que buscar nuevas formas, nuevas fórmulas para conectar y generar conversaciones con esta audiencia, y eso es lo que ofrece el nuevo entorno de audio digital. Para todos, ¿pensáis que el verbo entretener es la clave de cualquier intento de llegar al consumidor? Primero entretener y luego vender, ¿o esto es absurdo y lo que hay que hacer es ser comercial, agresivo y ofertas? Una reflexión sobre esto. Famino y Cansado dice: yo voy al cine, ¿qué tal la película? Entretenida. Y digo, entretenida, 2 horas y media por 6 euros, no está mal, entretenerse está bien. ¿No lo piensas así, Daniel? Sí, es importante, pero tenemos que poner en el anzuelo lo que el cliente, el consumidor, realmente quiere, ¿no? Tenemos que no solo entretener, sino tenemos que enamorarlo, tenemos que darle todo aquello que busca, ¿no? de la marca, que pueda interactuar con las marcas como si fuera una persona más. Y lo que es muy importante es dar un paso previo, Carlos, es decir, es conocer a esa persona, porque muchas veces no invertimos tiempo en conocer a nuestros consumidores, saber realmente qué quieren, profundizar sobre el buyer persona, profundizar sobre los insights. Y los datos nos arrojan mucha información en todo esto, ¿no? Por lo tanto, es conectar datos con humanos, ¿no? Humanizar ese dato y, sobre todo, puede ser entretener, pero puede ser fidelizar, puede ser premiar, puede ser dialogar, hay muchos objetivos, no solo tenemos que centrarnos en este, pero sobre todo, ya te diría, es partir del centro, a partir del consumidor, entender muy bien cómo se comporta, entender esa huella digital que nos va dejando en todos los ecosistemas y a partir de ahí poder extraer píldoras e insights que nos ayuden a conectar, ¿no? ¿Cuánta vida le queda a TikTok? Tú que has escrito un libro. Porque, digamos, todas las tecnologías caducan. Yo creo que la historia de la publicidad es la historia de las marcas intentando perseguir a los ciudadanos y los ciudadanos huyendo de los avances, ¿no? Y ahora, capturados en TikTok, estamos todos, pues, como todo periclita muy rápido, pues habrá que pensar en la siguiente. Bueno, en mi opinión, de momento todavía le queda vida, a no ser que los gobiernos decidan prohibirlo, ¿no? Porque ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es un gravísimo problema. Bueno, ya lo han prohibido del todo en Montana, incluso ya no solamente a las personas que trabajan para el gobierno, sino a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ¿se van a atrever a seguir dando pasos el resto de países? Pues no lo sabemos, ¿no? ¿Tú qué harías? Yo lo dejaría. Yo creo, sí, lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero creo que TikTok, el problema que tiene, sobre todo para los que mandan, es el gran desconocimiento. Y luego los medios de comunicación solo resaltan lo negativo, ¿no? El peligro, lo oscuro, los niños. Y hay una parte maravillosa en TikTok que vosotros la conocéis bien porque lo utilizáis en TikTok, en Snapchat o en Reels. Pero esa parte positiva muy poca gente la resalta, ¿no? ¿Tú lo ves igual, Amaya? Bueno, yo creo que toda plataforma tiene su razón de ser. Entonces, yo creo que también está en la conciencia y en el uso que queramos hacer de las plataformas. Las plataformas nos dan herramientas y nosotros como usuarios decidimos cómo utilizarlas. Entonces, en ese sentido, yo diría, me
no voy a mojarme, pero lo que sí que voy a decir es que utilizaría más Snapchat Montana, porque es mucho más real y la gente no hay están likes. pendientes de nosotros. Están Montana, súper pendientes, así que yo diría que utilicemos más Snapchat porque hay una interacción real con las personas cercanas, hay un like, que no hay likes, perdonan, no hay comentarios, no se juzga, pero evidentemente vuelvo un poco al inicio. Yo creo que donde tenemos que estar es en todos sitios de una manera adecuada y con el mensaje adecuado, y al mismo tiempo yo creo que Daniel decía algo muy importante, es en el momento en el que nosotros como consumidores somos el centro. Y eso es una manera, por ejemplo, que nosotros lo trabajamos en la realidad aumentada. La persona, el usuario, el cliente, como lo queramos llamar, personas, para mí son personas reales, somos personas reales, somos el centro de la campaña, el centro del contenido, etcétera. Pero creo que todos tenemos que seguir viviendo aquí. TikTok No, sí, desde tiene luego. su razón Que de no ser, cierren Snap, ninguna empresa, Instagram, porque hay para Spotify, todos. Conforama Y tampoco. Spotify, ni te cuento. En la asignación de presupuesto, entre medios tradicionales y los nuevos, ¿cómo lo dividís? Porque claro, puede estar la tentación, perdón, de decir, bueno, como las redes son de alguna manera gratuitas en la medida de subir contenido, dice, bueno, pues sigo poniendo el dinero en la televisión y luego aquí pues tengo a los becarios que se rompan la cabeza. ¿O estáis poniendo dinero ahí detrás? A ver, estamos invirtiendo. El balance sigue siendo, obviamente, ¿no? Todo lo que es el medio tradicional, y además que sabemos todos que tiene un coste muy elevado, pues se lleva la gran parte de inversión, pero sí que venimos de los últimos 2 años invirtiendo tanto en la inversión paid, porque una cosa es lo que sean campañas de paid, y luego lo que es la generación de contenido orgánico. Lo que os decía, nosotros con este cambio de paradigma que hemos hecho en las redes sociales, actualmente ya el peso de la generación de contenido orgánico de vídeo es entre un 40 y un 60% cada mes. O sea, eso nos obliga a constantemente desplazarnos a tiendas, hacer rodajes. Hemos creado un club de embajadores dentro de Conforama, donde cada tienda tiene un embajador que genera contenidos. Hemos cerrado acuerdos con generadores de contenidos. Y eso no es una inversión en paid, es una inversión en generación de contenido. Y, por supuesto, estamos derivando mucha parte de inversión allí. Rodrigo, una pregunta. El mundo de la música, si por algo se conoce, es por el manejo marketingiano de los rankings. El disco más vendido, la canción más escuchada, ¿eso en qué medida se puede inducir y en qué medida es un resultado de la decisión libre de los ciudadanos? Cuando una canción llega al número 1... Bueno, el consumo, el engagement, el vínculo que tienen los usuarios con los contenidos es lo que deciden ellos para el momento, la actividad, el estado de ánimo, el contexto en el que se encuentren. Nosotros tenemos un estudio que se llama Sonic Science, en el que analiza eso versus otros medios, y en el que te puede decir que cuando tú eliges lo que quieres escuchar, cuando tú eliges, pues ahora ha salido la nueva canción de Zetangana, ha salido el nuevo capítulo de podcast de Marian Rojas. Cuando tú decides eso y lo aplicas al contexto, pues eres mucho más feliz, intensificas ese momento de la vida y te permite descubrir nuevos aspectos de tu personalidad, te permite también ser representado. Entonces creo que, no sé si responde a tu pregunta si no responde mucho. No, la cuestión es hasta qué punto la fuerza del marketing hace una canción número 1, hasta qué punto eso es... Yo creo que la fuerza la tienen los usuarios. Los usuarios en la plataforma, ellos consumen, por eso te lo vinculaba con lo anterior, ellos consumen lo que quieren consumir, y eso hace que su experiencia sea mucho mayor, mucho más personalizada, más intensa, individual y de cada uno, y que al final lo que está escuchando, lo que está en los rankings es lo que está escuchando la gente. Tanto en audio, nosotros somos una plataforma líder en audio, en música y en podcast. O sea, esto ocurre en música y ocurre en un mundo tan atomizado, pero que está generando tantísimo consumo como son los podcasts. Los podcasts en 2022 crecen al 100% el consumo, y el 50% de la generación Z escucha podcast una vez por semana. En la última semana. Entonces, eso es porque hay una intensificación del consumo, por lo que he dicho antes, por el contenido, por la audiencia, por la tecnología, pero los usuarios deciden lo que quieren escuchar. Como en las elecciones. Veo aquí 4 ceros, que quiere decir que nos hemos pasado de tiempo, pero vamos, hemos tardado más en llegar hasta aquí que en estar sentados. Entonces vamos a tomar una pregunta del público. Si alguien quiere preguntarnos algo, nos encantaría. Questions and Answers, con Javier Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com. Patrocinado por Tabula. A ver si
A ver, ese público, venga, que habéis ha preparado esas preguntas que tú les has, ¿no? Los deberes que les ha dado Carlos. ¿Alguien ha hecho sus deberes aquí o no? Aquí. Aquí en primera fila. Qué bien, joder, qué fácil. Quería hacer una pregunta para Conforama, más a nivel de cliente. ¿Cómo estáis, como bien apuntaba Dani, humanizando el dato para realmente llegar a las personas que queréis alcanzar? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es una escucha activa, trabajando muy de la mano con nuestras agencias, tanto de medios como de social. Mes a mes nos presentan informes, resultados, que está funcionando, que no. Tenemos mucha flexibilidad y adaptación, pero sobre todo entender cómo es nuestra interacción con el cliente, esa escucha activa en redes sociales y a partir de ahí adaptar todo el contenido a lo que nos recomiendan nuestras agencias y que nosotros consideramos que es lo mejor para ir alineado con el posicionamiento de la marca. ¿Alguna más? Bueno, mientras tanto voy yo preguntando, porque no veo. ¿Hay alguna? Venga, pues pasarle micro, que no veo desde aquí. Ese foco. Se lo podéis tirar, ¿eh? El micro puede volar, siempre que tires bien. Después da en la cabeza, como es de goma espuma, no pasa nada. Aparte estamos asegurados. Joder. Bueno, es que tarda más llegando que... Que si vuela. Ahí, venga, muy bien. Venga, ahora tú tiras... Claro. Arriesgado. Venga, más para atrás, hasta que llegue. Hola, ¿qué tal? Bueno, una pregunta para todos. Se habla bastante de que los usuarios son dueños de lo que consumen en las redes sociales, pero creo que también las marcas tienen un papel importante y ético sobre el contenido que suben a las redes sociales. Se habló de Snapchat y de Be Real como contenido pues, real. ¿Cuál es el equilibrio entre querer vender y de verdad poner pues, contenido ético y importante para los consumidores? La verdad, bueno, por mención a Snapchat, estoy totalmente de acuerdo que creo que todos tenemos responsabilidad y yo creo que es lo que comentaba antes. Tanto las marcas tienen una responsabilidad en qué tipo de contenido, cómo se dirigen a sus consumidores, futuros consumidores, clientes, como las plataformas y los usuarios en cómo utilizan esa plataforma. La verdad es que yo creo que, por ejemplo, en el caso, cuando hablamos un poco de Snapchat, ¿no? El equilibrio entre... Siempre va a haber, o sea, perdón, una marca siempre va a buscar la venta, o sea, al final esta es la vida real, ¿no? Ese es el negocio. Pero yo creo que en el momento en el que te comunicas de una manera transparente y quieres vincular y te intentas vincular a lo que son los valores de las personas, creo que ahí es cuando realmente surge el engagement. Y sobre todo cuando es una interacción, cuando hablamos, por ejemplo, de Snapchat, es una interacción que realmente está generada por el usuario. Es decir, yo voy a consumir una lente, por ejemplo, cuando hablamos de realidad aumentada, estoy eligiendo consumir esta lente, estoy eligiendo participar con esa marca y interactuar con la marca para ser el centro. Yo creo que ahí es cuando realmente estamos marcando lo que es el equilibrio entre los valores de la marca y los valores de usuarios, cuando hay una decisión propia por parte del usuario de interactuar con la marca. Yo quería hacer una pregunta a Carlos. Carlos, el tema de los museos y las marcas. Estamos viendo a nivel internacional que cada vez se ve, sobre todo en Estados Unidos, marcas que quieren cargarse con buen propósito, con buena reputación, con buen nombre y se asocian y hacen acciones con grandes museos. ¿Esto está pasando aquí igual? ¿Esta tendencia la estamos viendo igual? ¿O falta un poco de empuje? ¿Tenemos que...? ¿O cómo? Bueno, yo creo que estamos bien como estamos y estamos abiertos a que vengan más de los que están. Vale. El problema de esto, desde el punto de vista de alguien que vende también, vende cultura cuando le toca, pero vende esa empresa, es que las marcas tienen poco reconocimiento en sus acciones de patrocinio con instituciones tan fuertes como los museos. Y esto, ya que estamos aquí, ya que me das pie, tenemos que corregirlo entre todos. Vosotros, yo ya me quedan pocos años de trabajar, me jubilaré pronto, pero vosotros que queréis vivir del marketing y estas cosas, tenéis que defender el papel del patrocinador. Nosotros, cuando hacemos una exposición, somos un museo público, el gran museo público, necesitamos que empresas privadas les interese asociarse con nosotros y nosotros intentamos devolverlo y volcarlo y trasladarlo en la comunicación, pero los medios esa parte siempre se la olvidan, de patrocinado quién o apoyado por, cosa que también le pasa a Coca-Cola, que también dejamos unos años ahí también en aquella compañía, que hay que reivindicar el papel del patrocinio, que es bueno que haya patrocinadores también en la cultura, pero esto
si lo hace una institución, sería normal que en determinados ambientes nos criticaran por privatizar la cultura. Y es todo lo contrario. Los privados ayudan a que la cultura se extienda, o el deporte o la música. Es tendencia, lo estamos viendo en otros países, así que creo que tenemos que tomar ahí nota. Creo que ibas a decir algo, perdón. Iba a comentar, ya me gustaría responder a su pregunta, porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Amaya, y hay una oportunidad única para las marcas para conectar y de tener un contenido relevante, pero también creíble y que aporte en la sociedad. Yo creo que ahora mismo hay iconos culturales en los que se pueden apoyar. Pues hablábamos de influencers, hablábamos de artistas, hablábamos de algo icónico, que nosotros hemos creado un elemento icónico para el consumidor, que es las playlists, las listas de reproducción. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Equal, que sirve para potenciar el peso femenino en la industria musical, y eso era con una playlist que se llama Equal. Nosotros hemos ido a dar un paso más allá y hoy estamos presentando en el WeThink un evento, una serie de acciones que durarán 3 meses, que culminan en un evento con artistas femeninas que hoy estaban presentando en rueda de prensa cómo será todo el proyecto de Equal, pero está vinculado un poco a lo que preguntabas y a lo que decía Amaya. Sin duda las marcas tienen que tener responsabilidad y credibilidad en su contenido y mensaje. Otra plataforma que crea cultura contemporánea es la que, Fátima, la que tú representas aquí un poquito, aunque no seas de TikTok. 22 horas al mes, datos alemanes, 11 horas en Facebook y 8 en Instagram. Es decir, está claro que está arrasando esta plataforma china con lo bueno o lo malo que queramos decir, y que hoy en día como marca, y que está influyendo muchísimo también. Es decir, que influye, igual que los museos influyen en esos influencers, los que luego están en TikTok, en todas estas plataformas, y que también aportan, pues en este caso está claro que esta plataforma también es fuerte, y creo que también para las marcas es un dato a tomar en cuenta, ¿no? 22 horas al mes. Y muchísimas gracias por esta ronda.